No he empezado todavía, se demora un poquito. Hemos empezado. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilce Sotelo, soy profesional de negocios internacionales de la Universidad de Santo Tomás. Asimismo, soy especialista en gestión pública de la Universidad de la ESAP, a quien represento hoy en calidad de investigadora, y a su vez soy especialista en alta gerencia de economía solidaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. El propósito de esta entrevista con el doctor César Ferrari es hablar un poco sobre el tema de la política agraria y desarrollo rural en Colombia en el periodo de 1936 al 2019, un estudio de caso más enfocado en el departamento del Meta. El doctor César Ferrari es PhD en Economía y Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Boston, Magíster en Planificación Urbana de la Universidad de Nueva York e Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Economía en Bogotá y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Ha sido asesor económico y financiero del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y Guinea-Bissau. Es gerente y miembro del directorio del Banco Central del Perú, asimismo, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú y consultor de diversas organizaciones e internacionales en América Latina, África y Asia en temas de estabilización, crecimiento, asuntos monetarios y fiscales, desarrollo financiero, desarrollo urbano y regional y alivio de la pobreza. Ha desarrollado a su vez modelos de equilibrio general, computable, macroeconométricos, de microfinanzas y desarrollo bancario. Además, ha escrito varios libros, artículos académicos y numerosas columnas de opinión sobre los temas económicos. Sea bienvenido, doctor César Ferrari, a la Universidad de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública en Colombia. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Emilce. Gusto saludarte. Doctor, bueno, conociendo un poco la dinámica del ejercicio de investigación académico para el cual pues solicitamos la entrevista, nos gustaría conocer cuál es su criterio desde sus conocimientos sobre el tema de política agraria en el país en general. ¿Cuál es su mirada desde su perspectiva? Mira, Emilce, Colombia es un país que tiene muchas posibilidades de desarrollo agrícola, desarrollo pecuario y por lo tanto de agroindustria. Pero para que eso sea posible, uno debe pensar que lo que se necesita en una economía de mercado es que esas actividades sean rentables. Entonces, la política agraria, para potencializar todas las ventajas comparativas que tiene Colombia al respecto, tiene que sentarse en rentabilizar la actividad agropecuaria y la agroindustria. Y eso significa tener una intervención muy activa en los mercados básicos que hacen posible esa rentabilización. En particular, estoy pensando, por ejemplo, que para tener una buena nivel de competitividad tiene que haber una buena tasa de cambio, porque si no, las importaciones de papas de Ohio siempre van a superar a la producción de papas de Boyacá. Entonces se necesita una buena tasa de cambio. Por otro lado, se necesita una buena tasa de interés para que los costos financieros de todas las empresas que trabajan en el sector sean suficientemente bajos como para competir en los créditos internacionales que reciben los competidores en el mundo internacional. Y eso implica una política muy activa. Por supuesto que se necesitan otras cosas más. Yo diría que aparte de conseguir desde el punto de vista macroeconómico unos buenos precios básicos que hagan rentable esa actividad, se necesitan cosas como soporte técnico para los productores, en particular los pequeños productores. Y ese soporte técnico tiene que ir desde la capacitación hasta la extensión de sus actividades. Pero yo añadiría también algo más. Creo que sobre todo para viabilizar y hacer de que los recursos sean fructíferos, el productor local debe organizarse muy adecuadamente en los siguientes términos. Mira, el consumidor recibe o paga por cualquier producto agropecuario un determinado precio. Y luego de ese precio salen las utilidades, los salarios y los costos de los comerciantes. Y luego
lo que queda salen también los salarios, los costos y las utilidades de los transportistas. Y luego de eso salen los salarios, los costos y las utilidades de los transformadores en primer nivel. De tal manera que lo que le llega al campesino es francamente una miseria, porque es el resto de todas las otras distribuciones. Entonces yo creo que aquí hay un ejercicio de organización muy grande que podría sentar las bases para un sistema cooperativo que no solamente alambique las actividades propiamente productivas, sino también las propiedades de esas actividades, de tal manera que el campesino no solamente sea dueño de su tierra y de sus productos, sino además sea codueño de una cooperativa, por ejemplo, de transformación agropecuaria, de que haga quesos a partir de la leche que produce, o que sea también copropietario de una empresa que transporta esos quesos a los mercados y que sea copropietario de una empresa cooperativa que comercializa esos quesos en los mercados. Esa es una manera como que se han organizado, por ejemplo, los campesinos en la provincia de Trento, Italia, ya ha llevado a que esa región del norte italiano sea una de las más prósperas de Italia, cuando hace aproximadamente un siglo era una de las más pobres de Italia. Entonces, aquí tenemos varios frentes en los cuales actuar. Hay un frente que tiene que ver, como empecé con esta presentación, con la rentabilización agropecuaria, y eso pasa por actividades macroeconómicas de política monetaria y política fiscal y política regulatoria, para que los precios básicos de la economía sean adecuados para esa rentabilización. En segundo, se necesita un apoyo desde el punto de vista técnico, de soporte técnico a los productores, sobre todo a los pequeños, que vienen de la extensión y la capacitación, semillas mejoradas y todo este tipo de cosas. Y tercero, hay que pensar, sobre todo para los más pequeños, en un programa ambicioso de organización que les permita no solamente participar en la cadena de producción, como el último eslabón o el primer eslabón, si tú quieres, sino también participar en todas las etapas de la propiedad de esas actividades económicas. Mejor dicho, una propuesta bastante ambiciosa, pero realmente necesaria. Doctor Ferrari, ¿cree usted que la academia es importante en este ejercicio para la correcta implementación y propuesta de implementación de la política pública agraria en el país? ¿Cree que es importante? ¿Cree que está haciendo un ejercicio comprometido, llegando a las periferias del país, a los diferentes municipios tan alejados como son estos municipios en el departamento del Meta, donde en estos momentos ni siquiera tienen una cobertura garantizada del Internet? ¿Cree que la academia está comprometida? Y si no es así, ¿cuál sería su llamado a las diferentes universidades, en este caso del departamento del Meta, para que se apropien y tengan un sentido de pertenencia con el territorio? Mire, Milce, si lo están haciendo, si las universidades están participando activamente en este proceso, no lo sé. Seguramente algunas más que otras, y seguramente unas estarán más comprometidas con otras, pero que sí es necesario, sin duda alguna. Entre otras cosas, porque alguien tiene que pensar desde un punto de vista académico estos procesos para un mejor avance del sector, porque alguien tiene que hacer las investigaciones que permitan esos desarrollos, porque alguien tiene que hacer la docencia en los casos de las capacitaciones, mejor dicho, desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la docencia, la universidad está llamada a apoyar a la agricultura y al sector agropecuario. Ese es un deber ser. Que lo esté haciendo, no lo sé. No me atrevo a afirmar ni al favor ni en contra. Desde 1936 Colombia inició con una gran reforma y de ahí para acá ha tenido unas subreformas, se podría decir. También hizo un ejercicio muy interesante en el marco del proceso de paz, eh, en miras de buscar darle una mayor representatividad o de trabajar un poco más en el tema agrario. ¿Cree usted que ha habido compromiso de parte del gobierno? Y si ha fallado la implementación de esas propuestas públicas, ¿a qué cree usted que esté fallando? ¿A qué se debe que esté fallando la correcta o una fructífera implementación de las políticas públicas agrarias en el país?
Bueno, yo no soy el más indicado para juzgar a los gobiernos de este país, pero lo que sí podría decir es que por los resultados tú conocerás si las políticas fueron adecuadas. Y entonces me libera de otros comentarios, simplemente quisiera señalar de que la agricultura tiene un proceso de poco crecimiento, tiene un proceso de poca rentabilización y tiene un proceso donde durante varias veces los paros agrarios han sido fecundos porque, entre otras cosas, los campesinos han señalado que los costos que ellos tienen de producción no son cubiertos por los precios a los que venden. Y eso es parte de que tiene que ser resuelto por la política agraria. Señalaba en mi primera intervención que la rentabilización es lo fundamental de la política agraria. Parece que eso no se hubiera logrado. ¿Tiene desde su punto de vista algunas sugerencias, aparte de la que ya nos ha dado, algunas recomendaciones para poder llevar al siguiente escalón al sector agrario en el país? Es decir, sacarlo, como nos decía y nos mencionaba anteriormente, con el ejemplo de la provincia de Trento en Italia, que era uno de los sectores más pobres de ese país, pero que ha resurgido. ¿Cuáles serían las pautas que podría el país, en este caso Colombia, seguir para que pudiese llegar a esos altos estándares? Mira, lo primero que todo, creo que lo más necesario de todo esto es ser consciente de la situación y no seguir tapando el sol con un dedo. En segundo lugar, uno tiene que aprender las experiencias exitosas en todo el resto del mundo y por eso mencioné la provincia de Trento en Italia. Y en tercer lugar, la investigación tiene que precisar los detalles de lo que estoy proponiendo. Y lo repito nuevamente, rentabilización de la agricultura a partir de una política macroeconómica adecuada, soporte técnico a la agricultura a partir de una capacitación de los campesinos y en tercer lugar un problema de organización, particularmente de los campesinos más pobres, para que no solamente tengan un acceso al primer nivel de la escala productiva, de la cadena productiva, sino también a la propiedad de las siguientes etapas productivas, que es lo que ha sucedido en la provincia de Trento. Si todas esas cosas se resuelven, y creo que la universidad tiene un rol muy importante en este tema, porque es quien tiene que realmente desarrollar los aspectos y los detalles de este asunto, pues entonces creo que habremos avanzado mucho. Doctor Ferrari, ¿qué considera usted que nos quiera aportar y que pronto a mí en el transcurso de la entrevista se me haya pasado preguntarle, que usted considere pertinente que la comunidad académica, quien es a quien sobre todo va dirigida esta entrevista o el desarrollo total de la investigación, así como los diferentes senadores que son quienes llevan las propuestas de políticas públicas a poderlas llevar al Senado, ¿cuál creería de qué qué nos quiere recomendar que a mí se me haya pasado, que usted considere pertinente para esta Ya, entrevista? ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir. Creo que el punto principal del rol de las universidades en este tema es, tiene que estudiar, tiene que analizar, tiene que investigar qué es lo que está pasando y sobre todo por qué está pasando y a partir de eso hacer las recomendaciones. Yo te he hecho una serie de recomendaciones, pero eso tiene que afinarse y además tiene que buscar especificidades por cada región, porque las regiones no son los mismos. En algunos lugares podría ser la leche un gran producto, pero en otros lugares simplemente la leche está negada. En otros lugares se necesitará, por ejemplo, desarrollar el cultivo de la papa o de la cebolla, pero en otros de repente las frutas. Bueno, esas son especificidades que tienen que verse con un conocimiento claro de cuál es cada rol en cada municipio del país. Y creo que eso lo tienen que hacer nuevamente las universidades. Alguien tiene que investigar eso. Alguien tiene que recomendar, mire, váyanse por este sector ahora que es posible que este sea rentable y desarrollen las habilidades y las ventajas comparativas que tiene esta región en particular. Y finalmente, un mensaje para los campesinos y para los jóvenes campesinos, ¿cuál sería la invitación del doctor Ferrari para que ellos puedan tenerla en cuenta? Que también a ellos está llegando esta entrevista a los diferentes municipios, a las diferentes poblaciones muy lejanas de la civilización,
va a ser socializada esta investigación con todas sus entrevistas? ¿Cuál es su mensaje o su invitación a estos jóvenes y a estos campesinos? Yo creo que en primer lugar es que tienen que organizarse. Creo que la base del desarrollo de las poblaciones que son de pequeños campesinos, de ingresos pequeños, es la organización. Tienen que organizarse y tal vez en los términos que le estoy diciendo. No estoy hablando de una organización con fines político-partidarios, estoy hablando de una organización productiva para generar ese tipo de organización que estoy avisorando. En segundo lugar, creo que tienen que capacitarse. Claro, es muy difícil capacitarse con el estómago vacío, pero sin duda tienen que hacerlo. Pero además tienen que trabajar porque sus voces sean escuchadas, porque en realidad los que toman las decisiones tienen que ser conscientes que hay que rentabilizarlos, porque si no, no tienen ningún futuro. Y la única manera es seguir diciendo, miren, los costos de lo que producimos superan a los precios a los cuales vendemos. Entonces tienen que ayudarnos a rentabilizar esta agricultura, porque eso depende de factores que nosotros no controlamos, como puede ser la tasa de cambio y la tasa de interés, que tiene que ver con decisiones nacionales, como puede ser la política monetaria y la política regulatoria. Doctor Ferrari, de la Universidad ESAP, Escuela Superior de Administración Pública y Administración, le quiero agradecer por el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista. Agradecemos sus diferentes puntos de vista, conocemos muy bien de su perfil, sabemos que para el ejercicio de la investigación es relevante este encuentro. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor César Ferrari. Con mucho gusto. Que estés muy bien. Bueno, doctor, que tenga una feliz tarde, que esté muy bien. Esperamos próximamente estar en contacto para que conozca el desarrollo de la investigación y los resultados a los que lleguemos. Emilsen, perfecto. Oye, ¿tienes unos minutitos Sí, señor, claro. para ir a la grabación? Un momento, por favor.